Un momento para reconocer a estos héroes que se volvieron miembros del canal, su apoyo se agradece, espero que se diviertan con los fics. Yo en el mundo de Honkai Star Rail capítulo 41. Likes, comentarios y suscripciones se agradecen. Recuerda que los supers y miembros del canal están activados si decides apoyarme, link del fic en la descripción. Después de pensarlo un poco, Zipper, sintiendo los límites de su resistencia restante, decidió abandonar esa idea por ahora. Primero iré a Okema y le pediré el dinero a esa modista, pensó Zipper. Derek se puso de pie y recogió la encogida espada de la plaga. Incluso reducida de tamaño, la espada larga medía casi 1,5 metros de largo, casi tan alta como el propio Derek. La enorme empuñadura era difícil de manejar para Derek con una sola mano, así que la sujetó con ambas manos para levantarla. Derek, ¿qué haces con eso?, preguntó Castorice, desconcertada, al verlo sostener la espada larga. Hermana Castorice, siento un poder dentro de mí. Parece que después de que la espada de la plaga atravesara mi cuerpo hace un momento, el poder residual entró en mí. Derek explicó mientras levantaba la espada larga. Su clon había engullido completamente a Nikador, y aunque todavía lo estaba digiriendo, parte de su poder ya se había transferido a Derek. Derek sentía que la firma de energía Nika en él se estaba volviendo difícil de suprimir, por lo que tenía que encontrar una excusa para explicar el origen de este poder. Al mismo tiempo, necesitaba hacer que su repentino aumento de fuerza pareciera razonable. Convenientemente, la espada del azote había atravesado su cuerpo, proporcionando una excusa perfecta para su nueva fuerza. Además, debido a que había devorado a Nikador, la espada del azote ahora le resultaba perfecta como arma. ¿Cómo es posible? El rostro de Triane mostraba una expresión de desconcierto. Nunca antes había visto algo así. Pero en el siguiente segundo, la energía que emanó de Derek disipó sus dudas. Frente a todos, una luz dorada apareció alrededor de Derek y en la gran espada. Castorice y los demás estaban increíblemente familiarizados con esta energía. Era la misma energía que Nikador había poseído momentos antes. ¿De verdad el pequeño Derek obtuvo el poder de Nikador?, murmuró Triane para sí misma. Derek sintió la energía dentro de su cuerpo y se emocionó. Una vez que el poder de Nikador se asimilara por completo, junto con las otras energías diversas que había absorbido antes, su fuerza sería comparable a la de los miembros del linaje dorado centrados en la batalla, como Faino no Midei. Si esto fuera un juego, definitivamente sería un personaje de 5 estrellas ahora. Un apuesto joven que empuña una gran espada, atributo imaginario, sendero del recuerdo. Este grupo de gacha no tendría malas ventas, ¿verdad? ¿Por qué el sendero del recuerdo? Un clon debería contar al menos como una invocación. Por supuesto, esos eran solo datos de juego imaginados, no la realidad aquí. Derek sentía que su sendero real en realidad era muy probable que fuera el sendero de la voracidad. Otros caminos probablemente no permitirían devorar a otros de esta manera. Derek retiró lentamente la energía de su cuerpo. Mirando la gran espada en sus manos, de repente se dio cuenta de un problema muy incómodo. No sabía dónde poner la espada. Vestía solo un par de pantalones cortos y no tenía forma de llevarla. Sobre todo porque era solo un poco más alto que la espada de la plaga. Al ver su aprieto, los demás no pudieron evitar reírse. Incluso Midei no pudo reprimir una leve sonrisa. Midei le dijo a Derek: llévala por ahora. Cuando lleguemos a Okema, busca a Tonus para que te haga una correa y una vaina. Entonces podrás llevarla en la espalda. De acuerdo. Derek no tuvo más remedio que cargar con la espada. Debido a la desaparición de la energía de Nikador y las ondas expansivas de la reciente batalla, los edificios de la ciudad de Okema comenzaron a moverse. Al ver esto, Triane dijo rápidamente: salgamos de aquí rápido. Todos asintieron en señal de acuerdo. No se atrevieron a quedarse. Después de un breve descanso, todos habían recuperado algo de resistencia y tenían la fuerza suficiente para abandonar Ciudad Espada Suspendida. Castorice se acercó a Derek y, aún preocupada, revisó su cuerpo. Después de que regresemos a Okema, Derek, deberías hacerte un chequeo, le indicó Castorice a Derek. Aunque la fuerza de Derek había aumentado, Castorice seguía preocupada de que la energía que Nikador había colocado en la espada de la plaga pudiera ser dañina para Derek. Si es dañina para tu cuerpo, es mejor tratarla lo antes posible. Castorice prefería que la fuerza de Derek permaneciera débil a que su cuerpo sufriera algún problema. Puedo proteger a Derek, pensó Castorice para sí misma. En efecto, Derek, es mejor no dejar que la energía de este titán entre en tu cuerpo tan fácilmente.
Zipper apareció al otro lado de Derek en ese momento, expresando su firme acuerdo con las palabras de Castorice mientras hablaba, extendió la mano con la intención de acariciar la cabeza de Derek. Sin embargo, antes de que la mano de Zipper pudiera alcanzar la cabeza de Derek, Castorice lo jaló hacia su otro lado. Al mismo tiempo, entrecerró los ojos y le lanzó a Zipper una mirada de advertencia. No dejaré que vuelvas a tocar a Derek. Ajustaré cuentas contigo por lo que pasó antes cuando regresemos a Okema. Los ojos de Castorice transmitieron este mensaje. Los ojos de Zipper se entrecerraron, sus pupilas se contrajeron en hendiduras como las de un gato. Una vez que recupere mi energía, me llevaré a Derek. No solo me lo llevaré físicamente, sino que también haré que me siga voluntariamente y se convierta en un ladrón fantasma. Apenas intercambiaron una palabra, pero la atmósfera se volvió tensa. Triane, que estaba cerca de ellos, no pudo evitar dar un paso atrás, queriendo alejarse de la presión. Midei se cruzó de brazos, sintiendo una tensión aún más intensa que la batalla entre la figura encapuchada y Nikador antes. El grupo abandonó Ciudad Espada Suspendida en medio de esta atmósfera. Y después de salir de Ciudad Espada Suspendida, Triane se sentó inmediatamente en el suelo. Pequeña Cassie, pequeña Mai, pequeño Derek, sentémonos aquí y descansemos un rato. Su estado debilitado por usar la puerta de los 100 mundos aún no había terminado, y realmente ya no podía caminar. Al escuchar las palabras de Triane, los demás también se sentaron. Lady Trivie, ha trabajado duro hoy, le dijo Castorice a Triane mientras sostenía la mano de Derek. Es lo que debo hacer. La expresión de Triane era ligeramente abatida. Es solo que el asunto de la llama central del titán de la discordia podría ser más problemático ahora. Mientras hablaban, un grupo de personas corrió hacia Derek y los demás. Midei echó un vistazo, su expresión cambió ligeramente, y luego se puso de pie directamente, sin importar su fatiga. Parece que la pequeña Fai está aquí, dijo Triane con una sonrisa, notando la expresión y las acciones de Midei. Castorice y Derek asintieron en señal de aprobación. De hecho, Fainon no tardó en llegar ante ellos con un equipo de soldados de Okema. Maestra Triane, Midei, ¿cuál fue el resultado de su viaje? Según las observaciones, Ciudad de la Espada Suspendida experimentó violentos temblores. Lady Aglaea me envió para reforzarlos. HMPH, llegas tarde. Ya hemos resuelto la situación allí. Por muy maltrecho que estuviera su cuerpo, Midei no quería mostrar ninguna debilidad ante Fainon. Cruzó los brazos y le dijo a Fainon, nos hemos ocupado de todos los enemigos de Ciudad Espada Suspendida. Vámonos. Puedes dar la vuelta y regresar a Okema ahora. Mientras Midei hablaba, sus brazos temblaban ligeramente. Era evidente que todavía estaba debilitado, simplemente aparentando valentía. Los demás no compartían el deseo de Midei de fingir fuerza. Triane, sentada en el suelo, le dijo a Fainon, pequeño Fai, ¿tienes camillas? ¿Puedes llevarnos de vuelta? Habiendo gastado tanta energía, deberían haber descansado más tiempo. Pero querían regresar rápidamente e informar a Aglaea sobre la situación, así que no tuvieron más remedio que ser llevados de vuelta. Las tengo preparadas, maestra Triane. Por favor, espere un momento. Fainon inmediatamente hizo que los soldados de Okema que venían con él prepararan las camillas pronto. Triane, Castorice, Derek y Zipper estaban en camillas. Manejar a Castorice también fue sencillo. Unos cuantos palos largos fueron suficientes para llevarla en una camilla. Con varias personas tendidas en camillas, solo Midei permanecía de pie. Necesitas. Las palabras de Fainon fueron interrumpidas por Midei. Todavía tengo resistencia. El resto debería vigilar los alrededores para que no nos embosquen esos monstruos de la marea negra. Midei se cruzó de brazos y caminó hacia adelante. Fainon sonrió con impotencia ante esto e hizo una señal a los demás para que levantaran las camillas y lo siguieran. De todos modos, Midei era inmortal. Un poco de cansancio desaparecería pronto. Derek le entregó temporalmente la espada del azote a Fainon. Fainon, sosteniendo la espada del azote, escuchó con asombro mientras Derek explicaba que ahora poseía el poder de Nikador. No esperaba que tuvieran un encuentro tan fortuito. Parece que debemos regresar rápidamente a Okema y contarle esto a Aglaea y al maestro Trivie. Luego ordenó a sus hombres que aceleraran el paso y se dirigieran rápidamente hacia Okema. El cuerpo inmortal de Midei se recuperó rápidamente y Derek, de hecho, recuperó su resistencia poco después que Midei. Pero Fainon estaba preocupado de que la energía dentro de Derek pudiera fluctuar con sus movimientos, así que no lo dejó levantarse y lo hizo seguir acostado en la camilla. La resistencia de Zipper se había recuperado en su mayor parte a mitad del viaje. Pero era astuta y continuó fingiendo debilidad en la camilla.
Si podía sentarse, definitivamente no se pondría de pie, y si podía acostarse, definitivamente no se sentaría. Después de un largo viaje, el grupo regresó a Okema. Antes de su regreso, Fainon ya había enviado soldados veloces para transmitir el mensaje. Los teléfonos móviles de Amadeus solo funcionaban dentro de la ciudad de Okema. No había señal en el exterior. En Janusópolis, Zipper había podido contactar con Caenis usando sus habilidades de semidiosa. Al ver la brillante luz del día de Okema, Derek se sintió mucho más cómodo finalmente de vuelta. He estado moviéndome en la oscuridad durante días, estaba a punto de convertirme en un hongo. Esta vez de vuelta en Okema, definitivamente necesito tomar el sol como es debido. Fainon les dijo a Derek y a los demás. Vayamos en silencio al baño de los héroes. No dejen que nadie más en Okema vea esto, para evitar causar pánico. Derek y Zipper estaban bien, pero Triane y Castorice tendidas en camillas eran demasiado llamativas. Sí, pequeña Fai, no dejemos que otros descubran nuestros movimientos. Triane estuvo totalmente de acuerdo con esto, también preocupada de que pudieran causar una alarma innecesaria entre la gente de Okema. Después, el grupo encontró un camino apartado de regreso al Palacio Marmóreo, y después de bajarse de las camillas, algunos de ellos regresaron al baño de los héroes. A Derek también se le permitió entrar al baño de los héroes, por lo que su entrada fue bastante tranquila. Dentro del baño de los héroes, Aglaea, Trivie y Trinon ya esperaban a Derek y a los demás. Al verlos llegar, Trivie se apresuró hacia Triane. «Triane, ¿estás bien?». Ante la preocupada pregunta de Trivie, Triane asintió enfáticamente. «Triane está bien». Trinon se acercó a Derek y Castorice y dijo suavemente. «Pequeño Derek, primero los revisarán y los tratarán, luego sumérjanse en el baño de los héroes un rato para aliviar su fatiga». «Genial, he querido sumergirme en este baño de los héroes durante mucho tiempo». Zipper parecía emocionada. Había estado evadiendo su destino durante mucho tiempo y, naturalmente, no había tenido muchas oportunidades de venir aquí a bañarse. Castorice frunció los labios, mirándola. Aglaea dijo. «Mi ama, Castorice, ya he hecho arreglos para que venga la médica Yacine del patio del crepúsculo. Ella tratará sus heridas y también revisará la condición de Derek». Sí, la energía Nika en el cuerpo del pequeño Derek es, de hecho, un problema. Trivie asintió seriamente desde un lado. No es solo su condición física. Los problemas con el Consejo de Ancianos también serán mayores. Si la energía en el cuerpo de Derek se puede usar normalmente sin dañarlo, o si el impacto es menor, entonces la atención del Consejo de Ancianos sobre Derek aumentará significativamente, explicó Aglaea a todos. El poder de Nikador puede residir en alguien que no sea del linaje dorado. Pagarán un precio aún mayor para obtener a Derek. No verán a Derek como un milagro. Solo pensarán que, dado que Derek puede obtener el poder de un titán, ellos también pueden. Los métodos de Caenis se volverán cada vez más inescrupulosos. Mientras decía esto, todas las miradas se dirigieron a Zipper, que estaba sentada en el borde de la bañera, jugando con el agua. Cuando se trataba de llevarse a alguien sin escrúpulos, nadie en todo Amoreus era más hábil que Zipper. Al ver que todos la miraban, Zipper se encogió de hombros. «No me mires. Dejé plantada a Caenis hace un par de días. Tendría que estar loca para venir a buscarme ahora. Le quité el depósito y no hice el trabajo. Probablemente sacaría un cuchillo en cuanto me viera», dijo Zipper, y luego miró a Aglaea con una mirada expectante. «Además, modista, te ayudé esta vez y necesito cobrarte por ello. ¿Cuándo crees que podrás pagarme?». Zipper se frotó las manos con una expresión codiciosa en el rostro. Al mismo tiempo, esperaba en secreto que Aglaea no pagara. De esa manera, tendría una excusa para robar a alguien. «Ten por seguro que no seré tacaña con este encargo», Aglaea asintió levemente. «Eso es más acertado». Zipper sintió una leve punzada de arrepentimiento. Justo entonces, el dispositivo de teletransportación en el baño de los héroes fluctuó de nuevo. Una joven salió de él. «Parece que Yacine ha llegado. Dejen que revise sus cuerpos primero y luego discutiremos los asuntos restantes», dijo Aglaea a Derek y a los demás, mirando a la chica. Yacine apareció ante Derek y los demás. Era una joven menuda. Vestida con un pequeño vestido rojo de gala y una boina roja, su actitud juguetona era evidente. Su largo cabello estaba peinado en dos coletas en espiral, con un degradado de rosa a azul, lo que le daba un aire lindo, de estilo académico. Yacine llevaba medias blancas y zapatos pequeños de cuero. Las medias envolvían sus piernas rectas y bien proporcionadas, desde sus tobillos redondeados hasta sus pantorrillas delgadas, extendiéndose hasta las ligeras hendiduras en la parte posterior de sus rodillas.
La piel de sus muslos mostraba un tenue tono rosado a través de las medias. Casti y Ebo, nos volvemos a encontrar. Yacine saludó a Castorice con una sonrisa. Luego, su mirada se dirigió a Midei. Justo cuando estaba a punto de saludarlo, Midei pareció ver algo interesante y se alejó rápidamente. Fainon y Midei compartieron un entendimiento tácito y se hicieron a un lado de inmediato. Yacine, sonriendo e imperturbable, miró a Derrick y le extendió la mano para saludarlo. Derribó, hola, soy Yacine, la médica del patio del crepúsculo. Había oído que podías tocar a Casti y Ebo. Siempre quise conocerte. No esperaba que nos viéramos tan pronto. Derribó, este apodo suena bastante auspicioso, pensó Derrick, quedándose un poco sin palabras al oír a Yacine. Consideró pedirle que usara un nombre diferente, pero luego pensó que Derribó no era mucho mejor que Pequeño Derrick, y también podría causar confusión con Fainon. Mejor aceptar este apodo. Además, no había nada como un lingote de oro en Amoreus, así que los demás no lo malinterpretarían. Con esto en mente, saludó a Yacine. Hola, Yacine. También he oído tu nombre. Contigo aquí para tratarnos, siento que pronto estaremos bien. Yacine sonrió, arrugándose los ojos. Como era de esperar de Derribó, tus palabras son tan lindas como tu apariencia. Ven, extiende la mano primero, déjame revisar el estado de tu cuerpo. Entre estas personas, Triane simplemente estaba exhausta y no necesitaba mucho tratamiento, solo esperar una recuperación gradual. El cuerpo de Midei ya se había recuperado y ahora estaba bastante animado intercambiando afectos con Fainon a un lado. Las heridas de Castorice y Zipper eran claramente menores, junto con algo de agotamiento, por lo que tratarlos no tomaría demasiado tiempo. El mayor problema ahora era la energía Nika en el cuerpo de Derrick. Gracias por su molestia, asintió Derrick, expresando su gratitud a Yacine. Posteriormente, Yacine comenzó a examinar el cuerpo de Derrick usando sus métodos. Durante el examen, la mirada de todos estaba fija en Derrick. Castorice, en particular, apretó las manos con fuerza, con los ojos fijos en los labios de Yacine, temerosa de que pudiera decir algo malo. Incluso Midei y Fainon se acercaron en silencio, escuchando cualquier mala noticia que Yacine pudiera dar tras un examen exhaustivo. Yacine dejó escapar un largo suspiro. Le dio una palmadita en el brazo a Derrick y les dijo a los demás: tengan la seguridad de que he examinado a fondo el cuerpo de Derribó. La energía de Nikador se ha fusionado por completo con el cuerpo de Derribó. Esta situación es realmente extraña, pero el cuerpo de Derribó está perfectamente bien. Puede usar libremente el poder del titán de la discordia. ¿En serio? Eso es genial. Castorice finalmente se relajó y, al mismo tiempo, se alegró por Derrick. Si no había problemas con su cuerpo, entonces un aumento de fuerza significaba naturalmente más seguridad en este mundo. Yacine continuó. Y siento que el poder dentro del cuerpo de Derribó sigue creciendo lentamente. No sé si se trata de Derribó adaptándose al poder de Nikador y que este se está autocirculando, o si es la energía previamente oculta en la espada de la plaga que está emergiendo lentamente. En resumen, el poder de Derribó aún podría aumentar. Esta puede considerarse una buena noticia poco común, dijo Aglaea entre risas y asintió. Yacine reflexionó un momento y luego continuó hablando con Derrick. Por supuesto, para comprender completamente tu situación, Derribó, es posible que aún necesitemos hacer un viaje a la arboleda de la Epifanía. Mi maestro allí podría tener alguna comprensión de tu condición. No es necesario. La investigación de ese tipo sobre Derrick podría conducir a desarrollos incontrolables, se negó rotundamente Aglaea. La existencia actual de Derrick también era una forma de blasfemia contra los titanes. Primero, había profanado la autoridad de la muerte, y ahora había absorbido la energía de la discordia. Si Anaxa supiera de la situación de Derrick, probablemente llevaría a cabo una investigación aún más blasfema. Yacine esbozó una sonrisa de impotencia. La relación entre su maestra, Anaxa, y Aglaea era irreparable. Yacine pensó un momento y le añadió a Aglaea. Pero el maestro se enterará de esto tarde o temprano. Cuando llegue ese momento, sin duda vendrá Okema. Ten por seguro que no dejaré que vea a Derrick. El tono de Aglaea era resuelto. Derrick escuchó, pensando para sí mismo que, en otros asuntos, Aglaea podría ser puramente racional por el bien del viaje de la persecución de la llama. Pero cuando se trataba de Anaxa, sin duda albergaba algunos resentimientos personales. Al ver que Derrick estaba bien, Fainon y Midei, temiendo que Yacine pudiera llamarlos por algún apodo, se movieron rápidamente a otro lado. Después de un rato, se fueron directamente. ¿A dónde van ustedes dos?
Les preguntó Trivie, este tipo quiere competir conmigo para ver quién aguanta más en las aguas termales, dijo Midei, señalando a Fainon. Ya que lo dijo, naturalmente tengo que aceptarlo. La palabra miedo no existe en el diccionario de un cremnosiano. Fainon sonrió, asintiendo tácitamente con sus palabras. Entonces, los dos se fueron. Yacine, puede que tengas que prepararte para otra sesión de tratamiento pronto, le dijo Derek a Yacine, viendo a Fainon alejarse. En efecto, Yacine asintió en señal de aprobación. Competir en una actividad peligrosa con un ser inmortal. Yacine sentía que Fainon definitivamente estaba en la lista de los temerarios más destacados de Amoreus. En ese momento, Trivie se paró en el borde del baño, sumergió su pequeña mano en el agua y les dijo a todos con una sonrisa: bien, la temperatura del agua en la piscina es perfecta. Pueden sumergirse en las aguas termales para eliminar la fatiga y curar sus heridas. También se ha añadido medicina beneficiosa para las heridas externas. Aglaea ha estado preparando esto desde antes de que llegaran, y la temperatura ahora es perfecta. ¿Sumergirme en unas aguas termales? Eso es algo que realmente vale la pena esperar. Al escuchar que iban a sumergirse en unas aguas termales, Zipper se frotó ligeramente las manos, ansiosa por entrar. Rápidamente se quitó las botas hasta la rodilla, dejando al descubierto sus muslos llenos pero bien proporcionados y sus pantorrillas firmes. Sus pies delgados y claros tocaron el suelo y saltó directamente al baño. Esto es tan cómodo. Zipper sumergió todo su cuerpo en la bañera y les dijo a los demás con un tono emocionado. Mientras hablaba, también agitó la mano. Entren y jueguen. ¿De verdad que no te estás conteniendo, verdad?, comentó Derek, mirando a Zipper. Está bien, tengo la piel dura, no me importa, dijo Zipper con indiferencia, incluso extendiendo un muslo blanco como la nieve fuera del agua termal, con los dedos de los pies apuntando y el arco de la pierna curvado en un hermoso arco. Esta escena tentadora hizo que Derek se quedara mirando fijamente por un momento. Derek, entremos también, dijo Castorice en voz baja, de pie detrás de Derek. Detrás de Derek, sus labios estaban ligeramente fruncidos, con una expresión un poco triste. Estaba celosa. Ah, está bien. Castorice empujó suavemente a Derek al baño. Su ropa había sido arrancada por los aires, dejando solo sus pantalones cortos, así que no había necesidad de cambiarse. Castorice empujó a Derek al agua de la piscina, luego se paró junto al borde y se quitó las medias. Frente a Derek, Castorice mostró poca timidez, sonriendo mientras se quitaba los calcetines, dejando al descubierto sus pies descalzos. La piel que se veía debajo de las medias blancas de Castorice era clara y suave, sus dedos delgados y largos, como jade tallado naturalmente. El arco de su pie tenía una suave curva, sus pasos ligeros, y la piel de las plantas de sus pies era suave, con un tenue tono rosado, como pétalos recién florecidos. Normalmente, Castorice no era tan tímida, pero al mirar la mirada de Derek, sus mejillas se sonrojaron ligeramente. Sus dedos se curvaron y se apresuró a entrar en el agua termal. Aglaea y Yacine también entraron en la piscina termal después. Las piernas delgadas, rectas y maduras de Aglaea y las piernas juveniles de Yacine, que quedaron al descubierto después de quitarse las medias blancas, estaban una al lado de la otra, cada una hermosa a su manera. Las dos, junto con Zipper, también mantuvieron una distancia de Castorice en la fuente termal. Trivie, Triane y Trino no podían entrar en el agua caliente y estaban sentadas en el borde de la piscina termal, jugando con el agua. Aunque tendrían que lidiar con más cosas después, al menos debían disfrutar del momento de ocio. Derek estiró el cuerpo en el agua de la piscina. Esta agua termal era realmente agradable. De repente, sintió que le pisaban el pie. Los ojos de Derek se abrieron de par en par al mirar hacia un lado y ver a Zipper al otro lado de la piscina con una sonrisa traviesa. Derek retiró rápidamente la pierna. Zipper quería aprovechar su ventaja y atacar más. Sin embargo, justo cuando dio un paso adelante, Castorice extendió la pierna para proteger a Derek. Ante el aura mortal de Castorice, Zipper no se atrevió a moverse. Retiró el pie, se sentó con las piernas cruzadas y miró a Castorice provocativamente. Castorice no dijo nada, simplemente protegiendo a Derek en silencio y sosteniendo la mirada de Zipper. Sin embargo, mientras se miraban fijamente, tanto Castorice como Zipper sintieron que sus párpados se volvían más pesados. Gradualmente, todos se apoyaron en el borde de la piscina y se durmieron. Aglaea, ¿tu medicina realmente funciona? Trivie no pudo evitar decirle a Aglaea al ver esto, claro, para noquear a un semidios, ¿cómo podría funcionar sin alguna inversión? Dijo Aglaea, mirando a Zipper.
Naturalmente, pagaría la recompensa por rescatar a Castorice y ayudar a resolver la crisis de Okema. Sin embargo, también había que abordar el asunto de que le hubiera robado a Derek. Hilos dorados aparecieron en la mano de Aglaea, envolviendo a Zipper y levantándola de la piscina. Había estado evadiendo su responsabilidad, y ahora que había una oportunidad, ¿cómo podía Aglaea dejarla ir tan fácilmente? Derek y Yacine no se vieron afectados. Los ojos de Yacine se abrieron de par en par, algo desconcertada. Sin embargo, Aglaea señaló a la inconsciente Zipper y le preguntó a Derek con una sonrisa. ¿Tú, quieres vengarte dándole un par de puñetazos mientras duerme? Aglaea, no les enseñes cosas malas a los niños, le dijo Trivia a Aglaea desde un lado. Olvidémoslo. Aunque me secuestró, también me ayudó después. La verdadera culpable de este incidente es esa anciana del Consejo de Ancianos llamada Caenis, dijo Derek, negando con la cabeza. Sí, ella es la raíz de todo mal. Y sus métodos solo se volverán más despiadados, dijo Aglaea, mirando a Derek. A continuación, tú y Castorice deben tener cuidado con sus planes. No te preocupes, lo haré. Derek asintió, indicando que entendía. Al mismo tiempo, se preguntaba cómo resolver este problema. Sabiendo que había obtenido el poder de Nikador, las acciones de Caenis solo se intensificarían. Para resolver esto, solo había una manera. Tenía que encontrar una manera de matarla. Después, Derek cargó a Castorice, preparándose para encontrar un lugar para descansar. Esta vez, finalmente era su turno de cargar a alguien más, en lugar de ser cargado. Derek se sintió un poco emocionado al pasar junto a Zipper, que seguía inconsciente. Derek sintió que no hacer nada era dejarla escapar demasiado fácilmente. Miró a su alrededor y vio un pepino en una bandeja cercana. Los gatos le tienen mucho miedo a los pepinos, y eso incluye a Zipper. Parece que también les tiene algo de miedo. Primero le pondré un pepino encima para asustarla. Derek colocó el pepino detrás de la espalda de Zipper y luego se llevó a Castorice. En el Consejo de Ancianos, Caenis recibió noticias del regreso de Derek y los demás un poco más tarde. Esa Zipper entregó a Derek a Aglaea y su grupo. De hecho, el linaje dorado es el linaje dorado. No pueden estar de nuestro lado. Mirando el informe de inteligencia, murmuró para sí misma. Entre los soldados que habían ido con Zainon, había miembros del Consejo de Ancianos. Caenis estaba al tanto de todo lo que había sucedido con Derek. Y al ver el contenido del informe de inteligencia, sintió una inmensa conmoción. Apareció un monstruo humanoide completamente negro y devoró a Nikador. La llama central de Nikador ha desaparecido. Además, ese joven llamado Derek, después de ser atravesado por la espada del azote, también obtuvo poder de Nikador. Al mirar tanto a Derek como al monstruo negro como la boca del lobo, el corazón de Caenis se agitó aún más. Así que no era solo el linaje dorado quien podía obtener el poder de los titanes. Otras personas también podían hacerlo. Si podían obtener el secreto de Derek, estos ancianos también podrían obtener el poder de los titanes, apoderándose así del poder sobre Okema e incluso sobre todo Amoreus. Si ese fuera el caso, ¿qué sentido tendría mantener cerca a esos miembros del linaje dorado? Caenis era una mujer con un deseo de poder extremadamente fuerte. Había tolerado a Aglaea antes porque no tenía otra opción. Ahora que Aglaea había cometido un gran error y había encontrado una manera de reemplazar al linaje dorado, su deseo de poder ya no podía ser contenido. Aglaea, mira lo que has logrado con el poder que tienes. Además de ti y Trivios, no se han obtenido llamas centrales. Se puso de pie y caminó hacia el acantilado de la nube del alba. Iba a contarles a todos los demás ancianos las noticias que había aprendido y a discutir la posibilidad de convocar una asamblea general de todos los ciudadanos de Okema para hacer que Aglaea renunciara, restringir el linaje dorado y obligar a Derek a entregar su secreto. Su excelencia Licurgo, ¿qué opina sobre la convocatoria de la asamblea ciudadana? No tengo opinión al respecto. En cuanto a su acusación contra Lady Aglaea y el manejo de otros incidentes, todo seguirá la resolución de la Asamblea Ciudadana. Muy bien, iré a prepararme. Al oír que Licurgo no tenía objeciones, los labios de Caenis se curvaron hacia arriba. Todos los problemas debían resolverse, y ella no creía que fracasaría en el Consejo de Ancianos ni en la Asamblea Ciudadana. Licurgo asintió levemente. Caenis se marchó entonces para prepararse para su siguiente movimiento. Castorice durmió un buen rato en el salón junto al baño de los héroes antes de finalmente despertarse. Derek yacía a su lado, acurrucado de lado, frotando inconscientemente su pie contra la pantorrilla de Castorice mientras dormía. Los leves movimientos de Castorice despertaron a Derek. Hermana Castorice, ¿estás despierta?
dijo Derek, frotándose los ojos soñolientos como había estado durmiendo sobre él. Su flequillo estaba revuelto y erizado, y algunos mechones rebeldes se mantenían de punta, balanceándose con los movimientos de Derek. Sus mejillas estaban sonrosadas y sus ojos aún conservaban la humedad de alguien que acababa de despertar. Castorice no pudo resistir la tentación de extender la mano. Entonces, al ver a Derek inclinar la cabeza y mirarla confundido, rápidamente ajustó la dirección de su mano, colocándola sobre su cabeza para alisarle el cabello. Después de arreglarse, Derek también estaba completamente despierto. Castorice le preguntó: ¿cómo me quedé dormida? Probablemente fue Lady Aglaea conspirando contra Zipper. Derek le explicó a Castorice cómo tanto ella como Zipper habían sido drogadas y noqueadas. Al escuchar que Zipper había sido capturada por Aglaea, los labios de Castorice no pudieron evitar curvarse hacia arriba. Derek, al ver la curva de sus labios, sintió que Castorice estaba a punto de estallar en carcajadas. Eso también está bien. Espero que la señorita Zipper se calme un poco, dijo Castorice, reprimiendo una risa. Derek también sonrió. Vámonos, hermana Castorice, vámonos a casa. Aunque descansamos un rato en las aguas termales, todavía quiero ir a casa y dormir. A casa, los movimientos de Castorice se tensaron por un momento, luego asintió vigorosamente. Vámonos, vámonos a casa. Castorice recogió sus medias blancas y se las puso, luego buscó a Aglaea para que le trajera a Derek un conjunto de ropa limpia. Después de que ambos se arreglaron, salieron del baño de los héroes. Al bajar del baño de los héroes, antes incluso de haber salido del Palacio de Mármol, vieron a un grupo de personas alrededor de una piscina. Derek y Castorice se acercaron y vieron a Fainon tumbado en el borde de la piscina, con Midei mirándolo con desdén. HMPH, sigues perdiendo, dijo Midei, mirando a Fainon. Lord Midei y Lord Fainon se llevan tan bien, dijo Castorice tras un momento de silencio, logrando pronunciar la frase. Derek. Olvídalo, no le demos importancia a esto aquí. Derek extendió la mano y tomó la de Castorice. Primero vamos a casa. Castorice miró a Fainon, vio que solo se había desmayado por el calor y no corría peligro de muerte, y se marchó con el corazón aliviado. Los dos salieron del Palacio Marmóreo y caminaron un rato más por el camino antes de regresar al mercado Marmóreo. Al ver regresar a Derek, los residentes de aquí se sorprendieron y se alegraron mucho. Derek, mocoso, ¿has vuelto? ¿Dónde has estado estos últimos días? Sí, estábamos muy preocupados. Toma, estas son frutas recién cosechadas, ven a probar algunas. Pronto, los brazos de Derek estaban llenos de una pila de frutas y verduras. Ante el entusiasmo de todos, Derek dijo rápidamente: me secuestraron estos últimos días. Por suerte, la hermana Castorice me rescató. Tíos, tías y hermanas, estoy muy bien ahora, sin problemas. Todos murmuraron enojados. ¿Qué clase de persona es esta, tan malvada, capaz incluso de secuestrar al pequeño Derek? Alguien, al ver que Derek y Castorice querían irse a casa, detuvo rápidamente a los demás. Bien, el pequeño Derek está muy cansado de volver de afuera. No interrumpamos su descanso. De acuerdo, pequeño Derek, ve a descansar primero. Cuéntanos tus experiencias de estos últimos días más tarde. Sí, les contaré lo que sucedió estos últimos días más tarde. Después de un rato, Derek y Castorice finalmente regresaron a casa. Al entrar en la casa, Derek puso las frutas y verduras en la cocina, luego miró a Castorice y dijo: hermana Castorice, voy a dormir. Derek, ¿estás muy cansado? Preguntó Castorice mirando a Derek con vacilación. Derek la miró a los ojos, sintió que quería hacer algo y rápidamente dijo: acabo de tomar una siesta en el Palacio de Mármol, así que no tengo mucho sueño. Hermana Castorice, ¿planeas hacer algo? Castorice dudó un momento y luego le dijo a Derek: antes de dormir, deberías comer algo. Yo, te prepararé algo de comer. Derek miró a Castorice, sabiendo que quería rehacer la comida de hacía unos días. Asintió enfáticamente y luego miró a Castorice con una expresión expectante. Hermana Castorice, entonces esperaré tus habilidades culinarias. Castorice sonrió felizmente. Esta vez, Zipper no interfirió, así que Castorice pudo terminar de preparar la comida en paz. Después de terminar de cocinar, la trajo de vuelta y la puso en la mesa. Ven, comamos. De acuerdo. Derek se sentó a la mesa, listo para comer. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de dar un bocado, notó que Castorice lo miraba, aparentemente queriendo decir algo. ¿Qué pasa, hermana Castorice? Recuerdo que dijiste que podías concederme una petición. Dijo Castorice con vacilación. Hermana Castorice, ¿qué planeas hacer?
Derek asintió al oírlo reconocerlo. Castorice mostró una expresión de felicidad. Luego se inclinó y le pellizcó la mejilla a Derek. Se siente muy bien, y la expresión de Derek cuando le pellizcan la mejilla es realmente muy tierna. Después de pellizcar, Castorice retiró el brazo con satisfacción. Pero al ver a Derek mirándola con ojos sorprendidos, Castorice rápidamente desvió la mirada. Date prisa y come, o la comida se enfriará. Dijo Castorice rápidamente. Pero, hermana Castorice, lo que preparaste es una ensalada fría. ¿Cómo puede enfriarse? Derek se quejó para sí mismo. Sin embargo, no lo dijo en voz alta y simplemente comenzó a comer felizmente. Castorice inicialmente había desviado la mirada, pero al ver a Derek comenzar a comer, volvió a mirarlo, apoyando la barbilla en las manos y admirando a Derek mientras comía. Después de que Derek terminó de comer, quiso recoger, pero justo cuando su mano tocó el plato, Castorice se lo arrebató primero. Derek, ve a descansar. Le dijo a Derek apresuradamente. De acuerdo. Al ver que Castorice no quería que moviera un dedo, Derek no tuvo más remedio que retirar el brazo extendido y acostarse en la cama a descansar. Castorice lavó rápidamente los platos y todo lo demás, y cuando regresó, vio a Derek ya profundamente dormido en la cama. Mostró una sonrisa de satisfacción. Bostezando, Castorice también se acostó en su propia cama y comenzó a descansar. ¿Estás disfrutando de esta teoría en Kai Fanfics? Un comentario silly que ayudan siempre al canal. Mientras Derek y Castorice descansaban, el plan de Caenis se puso en marcha. Primero fue al Consejo de Semidioses en el acantilado de la Nube del Alba y convocó a los ancianos del Consejo de Ancianos. La mayoría de los ancianos desconocían las intenciones de Caenis y la miraron con expresiones perplejas, preguntándose qué quería decir. A todos, los he llamado aquí para hablar de algo. Algo muy importante. Mientras hablaba, su tono se volvió bajo y grave. Nuestra Okema ha sufrido una derrota desastrosa, una derrota que solo puede describirse como vergonzosa. Y todo esto se debe al liderazgo incompetente de Aglaea del linaje dorado. Una derrota desastrosa. Esta noticia golpeó los corazones de los ancianos como un pesado martillo. Para una ciudad en tiempos tan apocalípticos, cualquier derrota desastrosa la pondría al borde del peligro. Hace unos días, Aglaea envió a los miembros del linaje dorado, Triane, Castorice y Midei, a Ciudad Espada Suspendida. Incluso colaboró con ese semidios del titán embaucador, Zipper, en un intento de recuperar la llama central de Nikador. Caenis omitió el hecho de que su viaje a Ciudad Espada Suspendida era para salvar a Derek, e incluso contó directamente a Zipper como aliado de Aglaea. Y el resultado final fue la pérdida de la llama central de Nikador. No tenemos ni idea de dónde aparecerá ese monstruo, lo que significa que el resultado de la travesía de la llama tendrá muchas variables y se retrasará enormemente. Miren esto. Nosotros, Okema, le confiamos la autoridad de la ciudad, y toda la población de Okema ha dedicado todas sus fuerzas a la travesía de la llama de estos miembros del linaje dorado. ¿Y qué recibimos a cambio? Esta es su respuesta para nosotros. Caenis habló con gran convicción, como si realmente se preocupara por la gente de Okema. Aunque hemos dado mucho al linaje dorado, el linaje dorado de Okema también ha hecho mucho por nosotros. Algunos ancianos del Consejo de Ancianos pensaron esto, pero al ver los rostros indignados de los demás a su lado, guardaron silencio y no se atrevieron a decir más. Un anciano le gritó a Caenis. Pero, Caenis, sin el linaje dorado, ¿cómo podemos enfrentarnos a esos titanes? Es simple. Solo necesitamos obtener el poder de los titanes nosotros mismos. Caenis, orgullosa, hinchó el pecho y dijo a la multitud. Si obtenemos el poder de los titanes, podremos protegernos por completo. Aunque esta fue una derrota desastrosa, no salimos sin ganancias. Ha aparecido un joven que no pertenece al linaje dorado, pero que ha obtenido la energía de Nikador. Su aparición significa que los titanes y el viaje de la persecución de la llama ya no son propiedad exclusiva del linaje dorado. Caenis informó a los ancianos del Consejo de Ancianos sobre la absorción de la energía de Nikador por parte de Derek. ¿Alguien que no pertenece al linaje dorado puede realmente obtener el poder de un titán? Murmuró un anciano con una mirada de expectación en los ojos. Sí, por lo que sabemos hasta ahora, no es imposible. Cada uno de nosotros puede obtener el poder perteneciente a los titanes. Es la fuerza colectiva de nosotros, los ancianos, inferior a la de esos miembros del linaje dorado. Después de que Caenis terminó de hablar, su tono cambió de nuevo. Además, Derek posee más que solo el poder del titán de la discordia. Algunos de ustedes han oído que el joven llamado Derek puede tener contacto físico con Castorice. Su cuerpo también puede resistir la llamada de Thanatos.
Si supiéramos el secreto de su cuerpo, nosotros, los ancianos, e incluso los ciudadanos de Okema, podríamos obtener esta habilidad. Esta vez, incluso los ancianos que antes dudaban no pudieron evitar tragar saliva. Poder e inmortalidad. Estas dos tentaciones se presentaron ante los ancianos. Incluso los ancianos que apoyaban el viaje de la persecución de la llama se vieron algo influenciados. Caenis hizo un gesto para que se votara. Ahora, compañeros ancianos, hagan su elección. Convocamos a Aglaea para interrogarla, o incluso para destituirla, e invitamos a Derek a una investigación. Aunque se le llamó investigación, en realidad no era diferente de un interrogatorio. Al escuchar su pregunta, la mayoría de los ancianos dudaron. Sin embargo, aquellos seguidores acérrimos de Caenis apoyaron su propuesta sin pensarlo dos veces. Y bajo la coacción y la insistencia de esos acérrimos, la mayoría de los ancianos aún optaron por apoyar la citación de Derek, Aglaea y los demás para interrogarlos. En el baño de los héroes, Aglaea seguía sumergida en el agua muy caliente de la piscina. Se deslizó con gracia en el agua, dejando al descubierto solo sus hombros y delicadas clavículas. Su cabello dorado estaba húmedo por el vapor de la piscina, algunos mechones se aferraban húmedos al costado de su largo cuello. En el agua, Aglaea tenía una expresión pensativa. Trivie se sentó al borde de la piscina y le preguntó: Aglaea, dijiste que no tardaría en llegar la rendición de cuentas del Consejo de Ancianos. En realidad, hace tiempo que sabemos que había un topo en el equipo de Pequeño Fai. ¿Por qué no ocuparse de él, sino dejar que pase la información a Caenis y a los demás? Para demostrar nuestra sinceridad, y no para sembrar dudas, mi maestro. No quiero mostrar esta operación al Consejo de Ancianos, sino a todos los ciudadanos de Okema. Esta operación fue un fracaso muy grave. Un fracaso así, aunque se oculte, solo puede ocultarse durante un tiempo, no indefinidamente. Si no ofrecemos una explicación, las versiones que circulen entre la población se volverán extrañas y variadas, dijo Aglaea lentamente a Trivie. Nuestra travesía de la llama requiere no solo los esfuerzos del linaje dorado, sino también el apoyo de todos los ciudadanos de Okema. Si nos encontramos en una situación así y no se lo comunicamos a los ciudadanos, sino que intentamos encubrirlo, naturalmente dudarán de nuestras acciones y de si su apoyo a la travesía de la llama les sirve de algo. Desde una perspectiva racional, tal sospecha es muy peligrosa. Por lo tanto, incluso si necesito esforzarme más para que los ciudadanos acepten nuestras acciones, no quiero causarles ninguna duda. Dejarles saber todo es la mejor opción. Mientras hablaba, se levantó lentamente del agua de la piscina. Su ropa mojada se le pegaba al cuerpo. Aglaea recogió una toalla seca del borde de la piscina y se secó. Caminó hacia el vestuario, se puso ropa limpia y ordenada y se calzó unas sandalias doradas de tacón alto. Mi amo, voy ahora al acantilado de la nube del alba. ¿Podría ayudarme yendo al lado de Derek y Castorice? El Consejo de Ancianos sin duda convocará también a Derek. Dado el estado mental actual de Castorice, por favor, no deje que cause ningún problema grave. De acuerdo, lo entiendo. Trivie asintió y luego caminó hacia el exterior. Sin embargo, después de unos pasos, Trivie sintió que había algo extraño en las palabras de Aglaea. ¿No causar problemas graves? ¿Eso significa que los problemas menores son aceptables? Derek y Castorice se despertaron por un golpe en la puerta. ¿Quién vendría aquí?, murmuró Derek para sí mismo, confundido, después de despertarse. Solo unas pocas personas conocían este lugar. Jason estaba fuera haciendo negocios, Fainon probablemente aún estaba siendo rescatado y Midei no vendría fácilmente. Entonces, ¿quién podría ser? Ambos estaban desconcertados. Derek, voy a abrir la puerta. Castorice fue la primera en ir a la puerta y abrirla. Estaba un poco preocupada de que fuera Zipper causando problemas de nuevo, así que planeó ir a la puerta y darle al visitante una sorpresa. Después de abrir la puerta, no apareció Zipper, sino dos ancianos del Consejo de Ancianos. Uno de ellos lucía una sonrisa cortés, mientras que el otro tenía los brazos cruzados con una mirada impaciente en el rostro. Pero en ese momento, al ver aparecer a Castorice, ambos sudaron frío y retrocedieron rápidamente 2 pasos aparte de Derek. Cualquiera que se acercara demasiado a Castorice arriesgaba su vida. ¿Qué hacen aquí?, preguntó Castorice frunciendo el ceño al reconocerlos como ancianos del Consejo de Ancianos. Lady Castorice, estamos aquí por orden del Consejo de Ancianos para hacerle algunas preguntas al señor Derek, dijo cortésmente el anciano a Castorice. A su lado, el anciano impaciente gritó: no pregunten lo que no deben. Solo escuchen la decisión del Consejo de Ancianos.
Muchos transeúntes se habían reunido alrededor y, al ver la actitud arrogante del último anciano, todos fruncieron el ceño. Algunos individuos iracundos incluso apretaron los puños, queriendo darle una lección. Castorice inclinó la cabeza y lo miró, entrecerrando los ojos. Recuerdo que su excelencia siempre ha estado al lado de Lady Caenis, dijo en voz baja al oírla exponer su afiliación con Caenis, se sintió algo avergonzado y enfadado, pero aún así gritó con fuerza. ¿Y qué si lo soy? Todos estamos a favor de Okema. Si desobedeces nuestras órdenes, vas en contra de todos los ciudadanos de Okema. Las palabras del anciano se interrumpieron cuando Castorice sintió de repente un movimiento detrás de ella. Con una leve sonrisa, se hizo a un lado, despejando el camino. Y cuando el camino quedó despejado, una enorme espada salió volando, golpeándole directamente en la cara y derribándolo al suelo. Derek salió caminando con pasos cortos. Al ver al anciano en el suelo, con la cabeza ensangrentada por el impacto de la hoja de la plaga, se sintió satisfecho. Luego recogió la hoja de la plaga y pisó el pecho del anciano. ¿Hablas de los ciudadanos y de Okema? ¿Qué derecho tienes a representar a todos los ciudadanos? ¿Te nombraron anciano los ciudadanos para que trataras a la gente con semejante vileza? ¿O es que soy un criminal? Si no, ¿por qué gritas así? Era de buen carácter, aunque no carecía de él. Y detestaba particularmente a aquellos que usaban el nombre de la gente para satisfacer sus propios deseos egoístas. Esa gente era la más repugnante. Derek ni siquiera se molestó en discutir y lanzó directamente la hoja de la plaga. Los dientes del anciano caído fueron rotos por el golpe de Derek, y su boca estaba llena de sangre, incapaz de pronunciar una palabra. Derek miró a su alrededor y notó que la gente a su alrededor lo miraba con amables sonrisas. Los pocos individuos de mal genio de antes incluso le dieron a Derek un pulgar hacia arriba. Este chico Derek parecía tan lindo como un pastelito de crema antes, no esperaba que fuera un guerrero genuino en el fondo. Adelante, golpéalo. A nosotros también nos ha disgustado este anciano durante mucho tiempo. Una tía de un puesto de frutas incluso se acercó, le arregló el cabello a Derek y le limpió la cara con un pañuelo. Luego le lanzó una mirada de desdén al miembro del consejo de ancianos. ¡Qué mal tipo! Solo sabe causar problemas, incluso enfadar al pequeño Derek. Tía, por favor, no se preocupe, estoy bien. Al ver el apoyo de todos, Derek no sabía si reír o llorar, pero su corazón se conmovió profundamente. Durante estos últimos meses, todos lo habían compadecido por ser huérfano y a menudo lo cuidaban. Ahora, en este momento crítico, decidieron dar un paso al frente y apoyarlo. ¡Qué grupo de buenas personas! Trivie se acercó trotando en ese momento. Le preocupaba que algo pudiera sucederle a Derek, pero al ver la situación, redujo el paso y una sonrisa feliz apareció en sus labios. Parece que el pequeño Derek tiene una buena relación con la gente que lo rodea. Si hay una oportunidad en el futuro, Aglaea también debería experimentar este tipo de vida. Ha sido una semidiosa durante demasiado tiempo y ahora se siente desconectada de la vida de la gente común. Trivie murmuró para sí misma y luego se acercó. En ese momento, el anciano restante permaneció en silencio, con la boca abierta, algo vacilante, aparentemente preocupado de que Derek también lo atacara. No es de la gente de Caenis, le recordó Castorice a Derek. Lo sé. Derek asintió y luego le preguntó al anciano. ¿Puedo preguntar por qué me busca el consejo de ancianos? Al oír que Derek no había levantado su espada, este anciano suspiró aliviado y luego le dijo a Derek. Ciudadano Derek, con respecto a los eventos ocurridos en Ciudad Espada Suspendida, el Consejo de Ancianos tiene algunas preguntas. También se convocará una asamblea ciudadana más tarde. Por favor, acompáñenos ahora para dar una explicación. De acuerdo, cooperaré con el Consejo de Ancianos. Derek asintió. Derek, ¿qué pasó exactamente? ¿Por qué necesitas ir al Consejo de Ancianos? Preguntó alguien de la multitud. Es así, tenía prisa cuando regresé hace un momento y no se lo dije a todos. Derek recogió la espada de la plaga. Esta arma es la espada del titán de la discordia, Nicador. Cuando estaba en Ciudad Espada Suspendida, obtuve accidentalmente la energía de Nicador en mi cuerpo. El Consejo de Ancianos me ha convocado por este asunto. Tías, hermanas y tíos, por favor, no se preocupen por mí. Iré allí, explicaré las cosas claramente y volveré. Al escuchar que el poder de Nicador había aparecido en el cuerpo de Derek, todos quedaron momentáneamente atónitos. Pero al ver que podía tocar libremente a Castorice, obtener la energía de Nicador no parecía ser un gran problema. De hecho, alguien incluso le preguntó a Derek con preocupación. Derek, ¿estás seguro de que tu cuerpo está bien?
No te preocupes, el médico Yacine del patio del crepúsculo me ha revisado, estoy bien, respondió Derek rápidamente. Luego, al ver al alto artesano Atonus entre la multitud, dijo rápidamente: Señor Atonus, ¿puede ayudarme a fabricar una vaina? Quiero llevarla en la espalda. De acuerdo, aceptó Atonus. Entonces, todos, iré al consejo de ancianos y vuelvo enseguida. Derek estaba a punto de irse con el cortés anciano hacia el consejo de ancianos. Castorice siguió en silencio a Derek. El consejo de ancianos no dijo que la señorita Castorice debiera, no importa, no importa. El anciano estaba a punto de decir que solo Derek había sido convocado, pero al ver la expresión de Castorice, cerró la boca con mucha astucia. Derek y los otros dos se abrieron paso entre la multitud. Trivie los estaba esperando allí. Al ver a Derek, Trivie le levantó el pulgar. Bien hecho, pequeño Derek. Me preocupaba que al hacerlo, la hermana Trivie pensara que estaba siendo demasiado imprudente e impulsivo. Al oír los elogios de Trivie, Derek se sintió un poco avergonzado. El pequeño Derek ya se había contenido mucho. Ese tipo es tan detestable que yo también quería pegarle. Trivie le dio una palmadita en el brazo a Derek, mostrando un gran apoyo a sus acciones. El anciano que estaba cerca no sabía qué expresión poner. Trivie vio esto y rápidamente explicó: no te preocupes, sé que no estás con ellos. El pequeño Derek es un niño amable, no te pondrá la mano encima. Ajá. El anciano asintió a regañadientes. Entonces vámonos. Trivie caminó hacia adelante, con Derek y Castorice siguiéndola detrás. El anciano, al final del grupo, se secó el sudor y caminó al final. Después de pensarlo un poco, este anciano apretó los dientes y dijo: Lady Trivios, esta consulta en el consejo de ancianos será muy desfavorable para usted. Aunque la mayoría de los ancianos del consejo no optarán por alinearse completamente con Caenis, esperan con ansias el fracaso de Lady Aglaea esta vez y las habilidades de Lord Derek. Si no puede encontrar razones suficientes para refutar a Caenis, ni siquiera yo podré ponerme de su lado. Gracias por su honestidad, su excelencia, asintió Castorice en agradecimiento. No es nada, no es nada. Nosotros también queremos que Okema mejore. Las acciones de Caenis y su grupo tienen como objetivo sumir a Okema en el caos, y no deseo ver a Okema aún más caótica. Todavía soy joven. Desde que nací, he visto al linaje dorado proteger a Okema. Aunque no se ha avanzado mucho, al menos nos han protegido de la erosión de la marea negra. Espero que esta seguridad pueda continuar. Ten por seguro que sí. Trivie se lo aseguró. Creo en Lady Trivios. Después de esta conversación, el ambiente se relajó considerablemente. Este anciano se acercó a Derek y Trivie. Aún no se atrevía a acercarse demasiado a Castorice y mantenía una distancia prudente. Mientras caminaba, este anciano del consejo de ancianos también les contó a Derek y a los demás las palabras de Caenis. De todos modos, Aglaea estaba al tanto de la situación en Okema, así que no había necesidad de que el anciano ocultara nada a Derek y a sus compañeros a través de este anciano. Derek también percibió la mentalidad actual de los miembros del consejo de ancianos. Tenían expectativas sobre lo que Caenis decía y proponía, pero era irrealista decir que esta expectativa significaba que podían abandonarlo todo. Después de todo, lo que Caenis pensaba y hacía era demasiado ilusorio e impráctico. Cuando Caenis hablaba con gran fervor, se contagiaban del ambiente y estaban de acuerdo con sus palabras. Pero cuando se calmaban, o cuando otros lo señalaban, la gente también veía la poca fiabilidad de las acciones de Caenis. Esto hizo que Derek se sintiera un poco más tranquilo. Era bueno que no todos estuvieran del lado de Caenis. Si ese fuera el caso, realmente no tendría más remedio que huir con Castorice. El consejo de ancianos había dispuesto que las bestias de Adin sirvieran de transporte. Todos, excepto Castorice, montaron en las bestias de Adin y avanzaron lentamente hacia el acantilado de la nube del alba. En el camino, Castorice pensaba constantemente, reflexionando sobre cómo hablar con los ancianos del consejo de ancianos en nombre de Derek. Tenía una comprensión similar en su corazón de lo que Derek estaba pensando, pero estaba un poco preocupada. Caenis había estado en el consejo de ancianos durante muchos años, y su retórica, discurso y habilidades de debate eran muy sofisticadas. Y ya fuera en el consejo de ancianos o en la asamblea ciudadana, sus pensamientos se dejaban influir fácilmente por las palabras de los demás. No debo quedarme atrás de Caenis en el debate. Castorice sentía que absolutamente tenía que ser capaz de levantarse y debatir con Caenis. Las bestias de Adin llevaron lentamente a todos al acantilado de la nube del alba. Al entrar en el acantilado de la nube del alba, el primer lugar al que llegaron fue el sendero sagrado de la nube del alba.
Aquí era donde el Consejo de Ancianos recibía a los invitados y donde los escribanos del Consejo de Ancianos realizaban su trabajo diario. Cuando Derek llegó, Aglaea, Triane y Trinon ya los estaban esperando allí. Pequeño Derek, pequeña Castie, ¿tuvieron algún problema?, preguntó Triane a Derek y Castorice. Derek sonrió y negó con la cabeza. No, fue solo un asunto menor. El anciano que estaba de pie a un lado, al ver esto, se secó el sudor en silencio. ¿Un asunto menor? Una sola espada larga había dejado inconsciente a un anciano y le había arrancado todos los dientes. Todavía necesito prepararme para la reunión de más tarde, así que me retiro primero. Hasta luego, su excelencia, se despidió Derek. Aglaea miró a Derek y dijo suavemente. Derek, ya que has aprendido mucho de esa anciana, deberías prepararte mentalmente para esta reunión del Consejo de Ancianos, ¿verdad? Derek asintió. Caenis es una persona elocuente. Sus habilidades oratorias y su capacidad de incitación son muy fuertes. Ten cuidado más tarde, no caigas en sus planes, le recordó Aglaea a Derek. Por supuesto, no necesitas estar demasiado nervioso. El objetivo principal de Caenis más tarde seré yo. Se ocupará de mí primero antes de ocuparse de ti. Castorice habló entonces. Lady Aglaea, ¿podemos Derek y yo hablar juntos más tarde? Por supuesto que sí, afirmó Aglaea con un gesto de cabeza. Luego miró hacia atrás, rió entre dientes suavemente y dijo. Tenía razón, ¿verdad, su excelencia Licurgo? En efecto, Lady Aglaea. Estoy aquí para ayudar a Lady Caenis a confirmar los asistentes a la reunión del consejo más tarde. Al oír esto, Derek miró hacia atrás y vio una figura humanoide Intellitrón que parecía una estatua de yeso, adornada con varios dispositivos y un gran agujero en el pecho. ¿Es este Licurgus? Otros tal vez no lo supieran, pero Derek sabía algo sobre él. Era muy probable que fuera uno de los emanadores de Amoreus, al menos capaz de amenazar a alguien como la Gran Erta. Aunque podría ser un poco más débil que la Gran Erta, su fuerza seguía siendo incomparablemente mayor que el poder actual de Derek. Su mirada bajó ligeramente, haciendo que Derek sintiera la sensación de ser escaneado. Sin embargo, Derek solo sintió esta sensación de escaneo en la superficie. No podía penetrar más profundamente. Ni siquiera Licurgo puede ver a través de mí. Y por otro lado, Licurgo parecía tranquilo en la superficie, pero también estaba ligeramente sorprendido internamente. En realidad, no podía ver a través del funcionamiento interno del joven que tenía delante. ¿Cuál es el origen de este joven llamado Derek? Tenía curiosidad, pero no era apropiado seguir indagando. Aunque la fuerza de Licurgo era muy alta, las restricciones a las que se enfrentaba en Amoreus también eran significativas. Como mínimo, no podía realizar acciones como atacar tal como indica su título aquí. En Amoreus, era simplemente un espectador. El público debajo del escenario podía influir en los actores en el escenario mediante aplausos, etc., pero no podían subir al escenario a actuar ellos mismos. No pasó mucho tiempo antes de que se reuniera la asamblea de debate del Consejo de Ancianos. El anciano que había convocado a Derek antes vino a llamarlos. Al ver a Licurgo, se sorprendió por un momento. Su excelencia Licurgo, ¿también está aquí? Sí, siempre hay que observar a ambas partes antes de una reunión, dijo Licurgo con una sonrisa. Luego hizo una leve reverencia a Aglaea y Derek. Señora Aglaea, señor Derek, señora Castorice, espero con interés su actuación. Licurgo se dio la vuelta y se fue. Mi amo, Derek, Castorice, vámonos. Aglaea hinchó el pecho y avanzó con gracia. Al ver a Derek y a los demás siguiéndola, Aglaea no olvidó susurrarle un recordatorio a Derek. No te preocupes, no hay necesidad de estar nervioso. Incluso si el debate fracasa más tarde, no tendrá mucho impacto hasta que se formule una resolución en la Asamblea Ciudadana. Derek asintió. Cuanto más se adentraban en el acantilado de la nube del alba, más clara y magnífica se volvía la figura del titán portador del mundo, Kepale. Llegaron al Consejo de Semidioses. Era una plaza circular, rodeada de filas de asientos donde ya estaban sentados los ancianos del Consejo de Ancianos. Derek también notó a Midei, Yacine y Zainon, aún envueltos en vendas, en los asientos de los espectadores. Midei tenía los brazos cruzados. Al ver la mirada de Derek sobre él, apretó el puño, indicándole a Derek que estaba listo para ayudar en cualquier momento. Y en el centro de la plaza, Caenis y sus seguidores ya estaban allí, esperando a Aglaea, Derek y los demás. Derek también vio la apariencia de Caenis. Su rostro estaba envejecido, pero era evidente que había sido una mujer hermosa en su juventud. Sus rasgos aún eran delicados.
Sin embargo, su mirada penetrante y sus labios delgados revelaban la magnitud de su amargura y crueldad interior. Castorice le recordó desde un lado. Derek, ten cuidado. Caenis tiene en sus manos las vidas de los miembros del linaje dorado. Derek asintió. Aglaea, Derek y Castorice entraron en la plaza. Los dos bandos se enfrentaron. Caenis miró a Derek con una fría mueca en los labios. La intención asesina que brillaba en sus ojos era clara incluso para un novato como Derek. Evidentemente, Caenis ya sabía que Derek había aplastado a su subordinado anciano con la espada larga antes. Perdiste tu última oportunidad, dijo Caenis en una voz que solo pudieron oír los que estaban cerca. ¿Oportunidad? ¿Te refieres a la oportunidad de ser tu perro? Entonces tengo mucha suerte, replicó Derek sin ningún temor. Enviar a Zipper a secuestrarlo, un anciano del Consejo de Ancianos, apareciendo en su puerta y dándole órdenes. Sin mencionar que Caenis todavía quería diseccionarlo. Si Derek estuviera dispuesto a unir fuerzas con ella, sería demasiado débil. Bien, muy bien, dijo Caenis entre dientes, y luego dio 2 pasos hacia atrás. Caenis se dirigió a todos los ancianos presentes en voz alta. Todos, creo que todos los ancianos presentes ya conocen el motivo por el que he convocado esta reunión hoy. Ahora, se lo anunciaré a todos de nuevo. El primer punto del orden del día de este consejo es si Aglaea es apta para ser la líder de Okema. Su mirada, afilada como un cuchillo, se posó en Aglaea. Tu operación en Ciudad Espada Suspendida resultó en la pérdida de la llama central del Titán de la Discordia. En el futuro, nuestra búsqueda del Titán de la Discordia consumirá más recursos y personal. ¿Lo admites? En presencia de Kepale y Talantón, no puedes mentir. Lo admito. Los eventos en Ciudad Espada Suspendida sí llevaron a que la llama central del Titán de la Discordia fuera tomada por otro monstruo, asintió Aglaea en respuesta. Al oír sus palabras, los ancianos presentes no pudieron evitar armar un alboroto. En realidad es cierto. Entonces Aglaea ha sufrido un revés. Una reprimenda es necesaria. Pero es mucho pedir que renuncie a sus deberes. Sin embargo, ¿no es una semidiosa? Aún así, no pudo lograr nada. ¿No es justo que deje de gobernar Okema? La última persona en hablar era claramente de la facción de Caenis. Al ver el clamor de la multitud, Aglaea continuó. No recuperar la llama central es, naturalmente, un error. Sin embargo, ¿y si nunca tuvimos un plan para recuperarla? Todos quedaron atónitos. Nuestra operación no era recuperar la llama central, sino rescatar a Derek. De lo contrario, ¿por qué solo unos pocos habríamos ido a Ciudad Espada Suspendida? Caenis se burló. ¡Qué chiste! ¿Unas pocas personas? La semidiosa Triane, los miembros del linaje dorado Castorice y Midei, y también la semidiosa Zipper. ¿Dices que todas estas personas actuando juntas no era para recuperar la llama central? Zipper no estaba con nosotros, interrumpió Castorice desde un lado. Estuviera o no, ¿quién tiene la última palabra? Yo tengo la última palabra, dijo Aglaea débilmente. Al oírla decir esto, Caenis dio un paso al frente y continuó presionando. ¿Ah, sí? Parece que Aglaea cree que su palabra es la verdad en Okema. Incuestionable. ¿Quién se cree que es? ¿Puede ignorar la supervisión de los ancianos del Consejo de Ancianos? ¿Puede ignorar a Kepale y Talantón? Mientras hablaba, los ancianos presentes miraron a Aglaea con un ligero disgusto en sus rostros. ¿Acaso Aglaea hablaba así para demostrar que era única en Okema? No, lo que quiero decir es que, antes de la operación, ya había presentado una solicitud al Consejo de Ancianos. Mientras Aglaea hablaba, su modista se alejó flotando. Al poco rato, la modista regresó, presionando a un empleado del Consejo de Ancianos que sostenía unos documentos. No tengo intención de usurpar las funciones del Consejo de Ancianos. Estos documentos son un testimonio de mi respeto por el Consejo de Ancianos. Además, registran el secuestro del ciudadano de Okema, Derek, y cómo nuestro linaje dorado acudió a su rescate. ¿Tú, cuándo hiciste todo esto? Caenis estaba genuinamente sorprendido de que Aglaea hubiera presentado un informe al Consejo de Ancianos mientras cumplía con sus deberes. No son la mayoría de los asuntos en Amoreus tu responsabilidad. ¿Por qué presentar un informe? Aglaea sonrió levemente. No dejaría una laguna legal tan obvia en sus acciones. Luego se dirigió a la multitud. Esta operación no fue un fracaso de nuestra misión para recuperar la llama central, sino la ejecución de una misión para rescatar a un ciudadano y resolver una crisis en Okema. La pérdida de la llama central fue simplemente un incidente menor durante la operación. ¿Resolver una crisis en Okema?
Los ancianos parecían desconcertados. Aglaea se volvió hacia Triane. Maestra Triane, por favor, muestre la grabación de la escena en ese momento. De acuerdo. Triane asintió emocionada y luego sacó su teléfono. Respecto a la batalla en Ciudad Espada Suspendida, he estado grabando vídeos todo el tiempo, enviando informes, grabando itinerarios. ¿Qué más había preparado? Caenis dio un paso al frente y presionó la mano de Triane. Bien, veamos los detalles específicos de la batalla más tarde. La naturaleza trágica del campo de batalla sin duda afectaría la atmósfera de los presentes. Caenis sentía que si se mostraba este video, los ancianos se pondrían completamente del lado de Aglaea. Al ver la acción de Caenis, Triane suspiró internamente con alivio. Afortunadamente, esta mujer pensaba lo mismo que Aglaea. No dejaría que se mostrara el video. De lo contrario, si realmente le pidieran a Triane que mostrara un video, realmente no tendría nada que mostrar. La batalla fue tan intensa, ¿cómo pudo Triane tener tiempo para grabar un video? Aglaea solo estaba faroleando a Caenis con esto. Ya que no quieres ver el video, continuemos hablando sobre lo que sucedió en Ciudad Espada Suspendida. Aglaea continuó hablando con elocuencia. La razón por la que no fuimos a capturar la llama central de Nikador inmediatamente en ese momento fue por otro asunto. En ese momento, la espada de la plaga estaba apuntando a Okema. Se suponía que debíamos abandonar a Okema y concentrarnos únicamente en capturar la llama central. Okema estaba en peligro en ese momento. Al escuchar esta noticia, los ancianos del Consejo de Ancianos dirigieron sus miradas a Caenis. No nos contaste esta noticia hace un momento, ¿verdad? Lady Aglaea, por favor, explique la situación en ese momento, le pidió un anciano a Aglaea. De acuerdo. Aglaea dio un relato general de lo sucedido en Ciudad de la Espada Suspendida. Sin embargo, mientras hablaba, se centró en la espada del azote, enfatizando el peligro que representaba. Tras terminar su declaración, Aglaea concluyó. En resumen, creo que defenderse del ataque de la espada del azote era la máxima prioridad para Mirei y los demás en ese momento. En este asunto, tienen razón, no culpa. ¿Tú, qué pruebas tienes? Caenis aún quería insistir, pero en ese momento, Derrick ya había levantado silenciosamente la espada del azote en su mano, adoptando una postura de lanzamiento. Aglaea hizo un suave gesto para detenerlo. Este fue un acto coordinado entre los dos. En realidad no podían lanzar la espada del azote. Caenis aún tenía su fuerza. Si realmente la lanzaran, ella podría atrapar la espada. Esta espada de la plaga está en manos de Derrick. Después de que termine la reunión, haré que el maestro artesano Atonus verifique personalmente esta gran espada. En la Asamblea Ciudadana, si aún tienen dudas al respecto, haré que Atonus las explique. Aglaea declaró. Ni siquiera la llama central de un titán se compara con la seguridad de los ciudadanos de Okema. Sus palabras, naturalmente, se ganaron el aplauso de la mayoría de los ancianos del Consejo de Ancianos. Comparado con el poder ilusorio, la propia seguridad era primordial. Entonces, ¿qué hay del asunto de la llama central de Titán perdida? Dijo Caenis, aún sin estar dispuesto a rendirse. Con respecto a este asunto, continuaré persiguiendo a ese monstruo de la más absoluta oscuridad. Esta operación no tuvo éxito, de hecho, debido a una falta de inteligencia. Por esto, estoy dispuesto a hacer una autocrítica en la Asamblea Ciudadana, admitió generosamente Aglaea su error. Su actitud hizo que la mayoría de los ancianos presentes asintieran en señal de aprobación. La expresión de Caenis era algo desagradable. Originalmente había tenido la intención de hacer que Aglaea renunciara, pero ahora se había convertido en una autocrítica de Aglaea. Además, esta autocrítica no solo no dañaría su prestigio, sino que también construiría una mejor imagen para ella. Aglaea, Trivie observó en silencio el debate de Aglaea. Aunque sentía que sus palabras podrían implicar más tácticas de debate, al menos en términos de lenguaje, ya no eran puramente frías, racionales e inhumanas. No esperaba que dijeras tal cosa, Aglaea, dijo Caenis apretando los dientes. Luego, su mirada se dirigió a Derrick, que estaba de pie a un lado. Con respecto al asunto de Aglaea, lo discutiremos más a fondo en la Asamblea Ciudadana. Después de que Caenis terminó de hablar, su mirada se dirigió a Derrick. A continuación, estudiaremos el asunto relativo al ciudadano Derrick. Aquí viene. Derrick y Castorice pensaron simultáneamente. Entonces, ambos dieron un paso hacia Caenis. Las piernas de Castorice eran largas y su zancada era más grande que la de Derrick. Lo protegió sutilmente detrás de ella. Caenis fingió no ver sus movimientos y continuó. Todos deberían haber escuchado historias sobre la Edad de Oro en poemas desde la infancia.
En aquel entonces, Amoreus tenía miles de ciudades-estado, cada una con su propia cultura. No como ahora, donde todos solo pueden vivir en este rincón de la ciudad santa. Viendo cómo la marea negra avanza lentamente, viendo el viaje de la persecución de la llama del linaje dorado con un futuro desconocido, al oírla decir esto, el ambiente en el lugar se volvió sombrío. Castorice intervino de inmediato. Su excelencia Caenis, el viaje de la persecución de la llama del linaje dorado sigue el oráculo y es la forma más efectiva de resolver la marea negra de Amoreus. Creemos que el viaje de la persecución de la llama definitivamente tendrá éxito en el futuro. No confío en ti. Al igual que tú nunca has confiado en mí, continuó Caenis, comparado con una recreación desconocida, prefiero creer en regresar a la Edad de Oro. Mientras hablaba, intentó acercarse a Derrick. Sin embargo, Castorice dio un paso al frente directamente, y Caenis, sin atreverse a tocarla, retrocedió rápidamente. Pero Caenis aún señaló a Derrick y continuó. Ciudadano Derrick, un joven que llegó a Okema desde la desconocida aldea de Creta. En él, podemos ver otra posibilidad. Absorber la discordia, resistir la muerte. Este poder que no pertenece al linaje dorado nos muestra otra posibilidad. Si cada uno de nosotros pudiera llegar a ser así, entonces podríamos ignorar a los 3 titanes de la calamidad. De este modo, los 3 titanes de la calamidad no tendrían ningún efecto sobre nosotros, y la Edad Dorada regresaría a nuestro mundo. Compañeros ancianos, ¿no anhelan presenciar el regreso de la Edad Dorada con sus propios ojos? Ciudadano Derrick, por el bien de la Edad de Oro, necesitamos examinar su cuerpo y obtener su secreto. Tenga la seguridad de que no dañaremos su cuerpo. Como ciudadano de Okema, usted también desea que todos lleguen a ser como usted, ¿verdad? Esto no tendrá ningún efecto, dijo Castorice apresuradamente. Compañeros ancianos, la condición física de Derrick no se puede determinar mediante un examen. Este asunto fue examinado personalmente por Yacine del Patio del Crepúsculo. En ese momento, Yacine, desde los asientos del público, se puso de pie y gritó a la multitud. Sí, derribó el cuerpo del ciudadano Derrick, lo he examinado. Su cuerpo no es diferente del de un humano normal. Su examen no encontrará la razón. Al escuchar la explicación de Yacine, los corazones inquietos de los ancianos se calmaron un poco. Aglaea y Trivie, al ver esto, negaron levemente con la cabeza. Aunque el argumento de Castorice era razonable, era demasiado suave. No tendría mucho efecto en Caenis. Justo cuando Aglaea estaba a punto de hablar, Derrick dio un paso al frente. Primero, compañeros ancianos, las acciones actuales de Caenis utilizan el nombre de todos los ciudadanos para satisfacer sus propios deseos y lograr sus propias demandas. Si tiene éxito hoy, su siguiente paso será usar la misma excusa de regresar a la Edad de Oro para oprimir a alguno de ustedes. Dado que mis habilidades pueden ayudar a Okema a regresar a la Edad de Oro, ¿qué pasaría si sus propiedades y parientes pudieran ayudar a regresar a la Edad de Oro de la que habla? En ese momento, ¿qué harán?